Damos inicio a esta nueva sesión de lo esencial en histología, donde abordaremos el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un sistema tubular que es cerrado y está formado o integrado por el corazón y los vasos sanguíneos, entre los cuales encontramos arterias, venas y capilares. También vamos a encontrar vasos linfáticos. Entonces, diremos que el sistema circulatorio tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Hay una circulación sanguínea y una circulación linfática que comúnmente va a integrarse a la circulación sanguínea. Entonces, eso es nuestro sistema cardiovascular, corazón y vasos. El corazón actúa como una bomba que va a generar la propulsión de la sangre hacia los tejidos periféricos a través de esos elementos vasculares. Y esos elementos vasculares van también a encargarse de tomar las sustancias de desecho metabólico de los tejidos periféricos y llevarlos hacia los órganos de excreción. Entonces la sangre se encuentra de los vasos sanguíneos y cumple un rol muy importante en lo que es el transporte de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, nutrientes y sustancias del desecho metabólico. Ahora, vamos a estudiar de forma inicial a nuestro corazón desde el punto de vista histológico. Entonces, el corazón desde el punto de vista histológico tiene las siguientes capas. La más interna, que da hacia el lumen de la cavidad cardíaca, trátese de aurículas o ventrículos, es el endocardio. Luego del endocardio tengo al miocardio, que es la capa de mayor espesor, es más gruesa en los ventrículos que en las aurículas. Y tenemos esta parte más superficial o externa que es el epicardio. Y el corazón, tomen en cuenta que está cubierto o hace vida en una bolsa que se llama pericardio. Entonces, el pericardio tiene una hoja que es parietal y tiene una hoja que es visceral. Su hoja visceral es la que da vida al epicardio. Entonces, podemos decir que son sinónimos la hoja visceral del pericardio y el epicardio. Y entre la hoja visceral o epicardio y la hoja parietal, vamos a tener este espacio que es la cavidad pericárdica o el espacio pericárdico donde hay un líquido que permite el desplazamiento o los movimientos del corazón dentro de la cavidad torácica, pero también le genera un soporte mecánico para reducir los impactos que se puedan generar en este nivel, ¿no? Entonces, bueno, esas son las capas de nuestro corazón. Endocardio, la más interna, miocardio, la capa media y el epicardio. Y finalmente tenemos la cubierta o la bolsa pericárdica. Y hay que tomar en consideración que estas capas, que son tres, endocardio, miocardio y epicardio, son equivalentes a las túnicas de los vasos sanguíneos. La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia, que pues lo vamos a estudiar en la sesión dedicada a los vasos sanguíneos. Entonces eso sería lo relacionado con las capas generales de lo que sería el corazón. Por supuesto, vamos a entrar en mayor detalle desde el punto de vista histológico. Entonces este es el esquema que nos presenta Kirsty. Acá tenemos nuestro corazón. En el esquema número 1 se hace o se toma una sección y vemos nuestro endocardio, miocardio, epicardio y el pericardio, la parte parietal. Entonces nos queda de esa manera. Pero hay que comprender que cada una de estas capas tiene subcapas que son muy importantes desde el punto de vista histológico y
de la fisiopatología. Entonces, comencemos con nuestro endocardio. Entonces, el endocardio es la capa más interna del corazón. Se continúa con el endotelio de los vasos sanguíneos que llegan al corazón o que nacen de él, como la arteria aorta o las venas cavas. El endocardio está formado en primera instancia por endotelio. Y el endotelio sabemos que son células epiteliales aplanadas. Es un tejido epitelial simple plano, ¿no? Y debajo de este endotelio se va a encontrar una capa subendotelial o subendotelio, donde vamos a encontrar fibras colágenas, fibras elásticas. También vamos a contar con la presencia de fibroblastos y inclusive reportan algunos autores de células musculares lisas, que serían estas seccionadas transversalmente. Y acá las vemos en su longitud. Entonces, tenemos nuestro endotelio. Hablamos luego de esa capa subendotelial, pero preferimos denominar a que en el endocardio vamos a encontrar una capa más allá de ese subendotelio y es más profunda, es más gruesa en cuanto al tejido conectivo, que es el subendocardio. Entonces tenemos endotelio, subendotelio y finalmente tenemos el subendocardio. Entonces este sería nuestro subendocardio. ¿Y qué tenemos allí? Tejido conectivo laxo esencialmente, pero también podemos encontrar en este sector células del sistema cardionector o de conducción eléctrica cardíaca, como las células de Purkinje. Entonces, ya las vamos a detallar más adelante. Son las fibras de Purkinje, que simplemente son células musculares estriadas especializadas en la conducción de electricidad en el corazón. Entonces, esas células de Purkinje en específico se van a encontrar en el subendocardio de los ventrículos, subendocardio de los ventrículos. Si yo estudio el subendocardio de las aurículas, no voy a tener células de Purkinje. Entonces, eso es muy importante. Debemos comprender qué regiones del corazón carecen de subendocardio. Ojo con esto, entonces, ¿dónde no tenemos subendocardio? A nivel de los músculos papilares, a nivel de las cuerdas tendinosas y lo que serían los extremos libres de las válvulas mitrales y tricúspides. Entonces, esos son los sitios que carecen de subendocardio. Simplemente está el endocardio seguido del miocardio, sin la presencia de ese subendocardio en esas regiones, ¿no? Músculos papilares, cuerdas tendinosas y esos extremos libres de las válvulas mitrales y tricúspides. En realidad son las valvas de estas válvulas, ¿no? Tomen eso en consideración. Luego tenemos el miocardio, que es la capa de mayor espesor, es la capa intermedia, es la más grande del corazón y está formada por células musculares cardíacas y fibras de tejido conectivo. En el miocardio es posible identificar tres tipos de células musculares cardíacas. Entonces, ya les mencionaba yo en la clase de tejido muscular que existen más células musculares estriadas cardíacas más allá del miocardiocito. El miocardiocito es la célula muscular prototipo o contráctil del miocardio. Pero aparte de esta célula muscular cardíaca contráctil, existen otras células musculares denominadas células musculares mioendocrinas que se dedican también a la contracción, pero pueden y tienen la capacidad de liberar factores hormonales, que ya los vamos a estudiar.
Y aparte también, acá en el miocardio están otras células que son células conductoras. ¿Conductoras de qué? De electricidad. Entonces tomen en cuenta que el corazón, como ya estudiamos las propiedades de las células musculares estriadas, primero se necesita un periodo de excitación y luego es seguido de un periodo de contracción. Entonces, lo que primero ocurre en el corazón es que se genera electricidad que se propaga a través de estas células conductoras y finalmente ese estímulo llega a las células contráctiles y ahí es donde se produce la sístole o la contracción al unísono de todas estas células, ¿no? Del miocardio en las aurículas y en los ventrículos. Hay una sístole de las aurículas y hay una sístole de los ventrículos. El corazón también se estudia por cámaras, ¿no? Las cámaras del corazón derecho y las cámaras del corazón izquierdo. Entonces, todos estos procesos de contracción y relajación deben estar finamente regulados por el sistema nervioso autónomo. Y finalmente vamos a tener a nuestro epicardio, que es la capa más externa, corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. ¿Y qué vamos a encontrar en ella? Un epitelio simple plano. Tenemos un epitelio simple plano, al cual vamos a llamar mesotelio. Y debajo de nuestro epicardio vamos a encontrar una capa subepicárdica. Entonces, entiéndase bien, acá hay endocardio, subendocardio, acá hay epicardio y subepicardio. ¿Qué hay en ese subepicardio? Tejido conectivo laxo, que contiene vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. Esto es muy importante porque el corazón suele tener una capita externa de tejido graso muy importante para el metabolismo del mismo. Pero por supuesto, no debe exceder, digamos, un espesor determinado de esta capa, porque si no, más bien genera patología. Entonces, las personas con obesidad tienen mayor cantidad de adipocitos en este subepicardio. Y esto, pues, no es bueno para nuestro corazón por diversos factores, ¿no? Otros aspectos es que en este epicardio, vamos a encontrar también en diferentes regiones del corazón cuerpos de neuronas. Y estas son neuronas ganglionares, que lo comprenderemos mejor cuando estudiemos el sistema y tejido nervioso. Pero es interesante pensar que dentro del corazón hay neuronas. Y estas neuronas no es que se dediquen a generar emociones o no, 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 sino que se dedican es a regular la función cardíaca. Y bueno, finalmente tenemos el pericardio, ¿no? Y vemos este espacio que es el espacio pericárdico. ¿Cómo se llaman estos vasos sanguíneos que van a estar aquí en el subepicardio? Bueno, son ramas de las arterias coronarias. Imagínense lo importante, ¿no? Y bueno, esta sería una vista macro de lo que es nuestro corazón. Tenemos al endocardio con su endotelio. Este sería el subendocardio, el miocardio. Tenemos también a nuestro epicardio y al subepicardio. Entonces así nos quedaría nuestro corazón, ¿no? Esas son sus capas. Ahora vamos a verlo en láminas histológicas para verlas en tiempo real, ¿no? Entonces tenemos acá, identificamos rápidamente lo que es nuestro miocardio, es la capa de mayor grosor, y todo esto que se aprecia blanquecino es tejido adiposo del subepicardio, y este será el epicardio con su mesotelio y el tejido conectivo laxo. Y todo este reborde que va cubriendo a toda la estructura cardíaca, se ve mejor acá, es el endocardio. El endocardio siempre da a la cavidad, a la luz. Y estas son valvas de
las válvulas. Vamos a ir haciendo mayores magnificaciones. Aquí se aprecia mejor el epicardio, el subepicardio. Vemos las ramas de las arterias coronarias penetrando para dar irrigación a todo lo que es el miocardio y parte del subendocardio. Seguimos profundizando. Ahora vamos a apreciar con mayor detalle este epicardio. Vemos cómo está revestido por el mesotelio, seguido de tejido conectivo laxo, y luego viene todo este tejido adiposo unilocular, que es nuestro subepicardio. Ahora nos vamos hacia el miocardio. Estas son secciones que ya hemos estudiado anteriormente, músculo estriado cardíaco. Podemos apreciar esos discos intercalares, las ramificaciones de nuestras células y que sus núcleos son ovalados, ¿no? Entonces, este es nuestro miocardio, ya lo hemos estudiado anteriormente. Reconocemos a nuestros miocardiocitos, miren las ramificaciones, estos discos intercalares, elementos vasculares relacionados a las células, y finalmente así nos queda. Miren el patrón en escalera que dan estos discos intercalares, son varios escalones, y así van. Recuerden que esos discos intercalares son los puntos de contactos entre los miocitos, ¿no? Y estos son miocitos contráctiles del miocardio, los típicos. Ya sabemos que hay 3 tipos de miocitos en el corazón. Ahora nos vamos a lo que es, miren esta célula aplanada. Estos son núcleos de células aplanadas. Este es el endocardio. Y más allá del endocardio, tenemos el subendocardio. Y esto ya es miocardio. Vean que hay una diferencia de color entre lo que es el miocardio, se ve, aprecia más rojizo, y el subendocardio, que es más claro, ¿no? Y algo que debe llamar la atención es esta célula. Es la célula más voluminosa de todo el corazón y es la célula de Purkinje. La célula de Purkinje la van a aprender a reconocer porque tiene el núcleo que es central y alrededor del núcleo hay un halo blanquecino, es una área pálida totalmente. Y luego si viene el citosol, que es acidófilo. Entonces esto es lo característico de la célula de Purkinje. Esta es otra célula de Purkinje con su halo. Aquí hay otra. Y están en el subendocardio. ¿Pero de dónde? El subendocardio de los ventrículos, porque no hay células de Purkinje en las aurículas. Magnificamos aún más y ahora pues se nos hace más fácil reconocerlas, ¿no? Entonces aquí tenemos la célula de Purkinje en el subendocardio y este es nuestro endocardio. Y estos son núcleos de esas células musculares lisas del tejido subendotelial o subendocardio, ¿no? Mayores magnificaciones para que quede por sentado, ¿no? Que este es epitelio simple plano y esta es la cavidad. Mencionamos entonces que hay 3 tipos de miocitos. Los miocitos contráctiles, los miocitos de conducción y los miocitos que se dedican a la secreción de hormonas o células mioendocrinas. Entonces estas células contráctiles están en el miocardio de las aurículas y los ventrículos. Pero las células mioendocrinas tienen localizaciones muy particulares. Vamos a tener unas que van a estar en el miocardio de la aurícula derecha. Entonces hay unas que están en el miocardio de la aurícula derecha. Y vamos a tener otras células mioendocrinas que van a estar más bien en las paredes de lo que sería nuestro ventrículo izquierdo. Entonces las células mioendocrinas van a ser sensores del volumen de sangre que llega al corazón, ¿no? Entonces, si
llega más sangre de lo normal a la aurícula derecha, esta se distiende y mi célula mioendocrina es capaz de sensar esto y en respuesta a esta distensión de la aurícula o de esta cámara derecha, va a liberar una hormona que se llama péptido natriurético atrial, atrial de aurícula, péptido natriurético atrial. Y este péptido natriurético atrial viaja a través del torrente sanguíneo, llega al riñón en sus túbulos y hace que comencemos a eliminar más sodio y al eliminar más sodio se elimina agua y con esto vamos a eliminar o a disminuir esa sobrecarga de volumen que había llegado a la aurícula derecha. Entonces, comprenderemos que necesitamos mantener un nivel adecuado de volumen, pero no podemos excedernos de él porque si no, esto causa congestión tanto en el corazón como en los tejidos, ¿no? Y pues en la aurícula derecha hay este sensor que libera ese péptido natriurético atrial. Mientras que cuando más bien hay distensión de lo que sería nuestro ventrículo izquierdo, por el mismo mecanismo, hay una célula sensora mioendocrina que va a liberar una sustancia llamada péptido natriurético cerebral o PNB. El PNA es el péptido natriurético atrial y el PNB, el B es de brain, de cerebro, péptido natriurético encefálico, que tiene pues otra función sobre el sistema nervioso y sobre el riñón. Entonces esas son nuestras células mioendocrinas. Están en el miocardio, unas en la aurícula derecha y otras en el ventrículo izquierdo. El péptido natriurético atrial también se le ha llamado cardiodilatina, cardionatrina o atriopeptina. Son nombres viejos que recibía este factor, ¿no? Entonces vamos a ver a nuestra célula endocrina de la aurícula. Fíjense acá lo que serían las sarcómeras y vemos estos, en la microscopía electrónica, estos gránulos citoplasmáticos electronodensos que contienen ese péptido natriurético atrial que cuando se libera disminuye la sobrecarga de volumen. Entonces, bueno, esa es su principal función, ¿no? Ahora vamos a ver esta otra micrografía. Miren el núcleo único central de nuestra célula, vean las ramificaciones de las mismas, esos puntos de contacto o discos intercalares, mitocondrias, y todos estos granos electronodensos son estas vesículas que contienen ese péptido natriurético atrial. En inglés es ANP, en español PNA. Entonces nos queda de esa manera. Y fíjense que son cardiocitos, ¿no? Ahora, otro concepto que debemos tomar en consideración es que nuestro corazón tiene en su centro un eje que le vamos a llamar esqueleto cardíaco. Entonces, sobre este esqueleto cardíaco es que se van a depositar esas capas que hemos mencionado. El miocardio, el epicardio y el endocardio. O sea, el eje de todo es un esqueleto, ¿no? Y este esqueleto va a estar formado por un entramado continuo de tejido conectivo denso y regular que va a ser la inserción de la mayoría de las células musculares cardíacas de trabajo, esos miocardiocitos. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales de ese esqueleto cardíaco? Una serie de anillos fibrosos. Entonces tenemos anillos fibrosos, vamos a tener también un trígono fibroso
Entonces hay un trígono fibroso derecho e izquierdo, esto más desde el punto de vista anatómico. Y el otro elemento del esqueleto cardíaco es el septo membranoso o septum membranoso. Entonces, repetimos los tres elementos del esqueleto cardíaco: anillos fibrosos, trígono fibroso y septum membranoso. Los anillos fibrosos van a rodear a la base de la arteria aorta, la arteria pulmonar y los orificios atrioventriculares o aurículo-ventriculares, ¿no? Entonces, fíjense que son unos anillos fibrosos. Acá hay un anillo fibroso, acá hay otro anillo fibroso, y a partir de estos anillos surgen estas estructuras que son las valvas de las válvulas. Entonces, vean lo importante, ¿no?, de tener estos fibrosos. Luego tenemos estos trígonos fibrosos. Estos trígonos también suelen llamarse cuerpos fibrosos centrales, y bueno, están situados en el centro del corazón y se forman básicamente por la unión de los anillos auriculoventriculares y de la arteria aorta. Entonces acá está nuestra arteria aorta, de acá emergería, ¿no? Y tenemos finalmente el septo membranoso, que es un tabique que va a separar a ambas aurículas. Entonces hay un tabique interatrial y también va a separar a los ventrículos. Entonces hay un tabique interventricular. Entonces un tabique entre ambas aurículas y un tabique entre ambos ventrículos. Pero ese tabique es más longitudinal. También tenemos un tabique en transversal que le vamos a llamar septo atrioventricular. Es decir, este septo atrioventricular separa las aurículas de los ventrículos, y así nos queda esto delimitado. Para que se comprenda mejor, sería el equivalente a presentárselos de esta manera. Esto en longitud es nuestro septum membranoso. La parte superior es para las aurículas y separa a ambas aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, sería esta parte. Y la parte inferior sería para los ventrículos, separa los ventrículos. Entonces hay un tabique interauricular o interatrial y hay un tabique interventricular. Y entre aurículas y ventrículos está el septo atrioventricular o tabique aurículo ventricular. Y ese tabique, pues es el que forma, ¿no?, todos estos elementos de anillos o trígonos. Entonces nos queda de esa manera. Desde el punto de vista histológico, todo este esqueleto cardíaco, pues se va a manifestar principalmente en forma de tejido conectivo, ¿no? Entonces, tenemos acá nuestro esquemita del Kirstic. Este es el tabique o septo atrioventricular, aurículas, ventrículos. Y aquí va a estar el interventricular. Vean que de las paredes de mis ventrículos tenemos estos elementos que protruyen, que son los músculos papilares. Estas son las valvas de esas válvulas auriculoventriculares, válvula mitral y tricúspide, y están estos elementos que se llaman cuerdas tendinosas, que son un anclaje, ¿no? Entonces el tejido conectivo del corazón se va a distribuir en esas valvas. Va a ser el eje de las valvas, es tejido conectivo denso y regular. El eje de las cuerdas tendinosas es tejido conectivo denso y regular. Y finalmente lo que es ese esqueleto fibroso que ya mencionamos, como septos, como anillos y como trígonos, ¿no? Entonces, esta sería, si se hace una sección acá que tome a la valva, vemos cómo esta es nuestra valva, estas son las cuerdas tendinosas, este es el miocardio, por acá habrá endocardio, y pues estos son elementos vasculares.
Vean cómo este sector carece de subendocardio, ¿no? Está limitado el espacio. Tenemos endocardio, miocardio, y ya para acá lo que es un eje de tejido conectivo denso irregular sobre el cual hay endotelio a ambos lados. Esta cara de la valva está cubierta por endotelio, al igual que la cara opuesta que no podemos apreciar acá. Vamos a verlo acá histológicamente, ¿no? Esta es una valva. Tenemos endocardio, no hay subendocardio, y por el otro lado también hay endocardio, porque estas son como unas lengüetas, ¿no? Y en el centro hay un eje de tejido conectivo denso, irregular, y bueno, también vemos bastantes fibras elásticas, ¿no? Entonces, entiéndase que los velos valvulares son unas membranas flexibles formadas por esqueleto central de tejido conectivo revestido ¿por quién? Por el endocardio. Cada velo valvular o valva está formado por tres capas, o sea, son tres capitas que tenemos que aprendernos de estas valvas. Eh, Vamos a nominarlas primero: capa esponjosa, capa central y capa ventricular. Repetimos: capa esponjosa, capa central y capa ventricular. Entonces, la capa esponjosa está compuesta de tejido conectivo laxo, ubicado del lado vascular o auricular de la valva. Su función es actuar como un amortiguador, porque reduce las vibraciones causadas por el cierre de estas válvulas, ¿no? Y luego tenemos una capa central, que es de tejido conectivo denso irregular, que se une por un lado a los anillos fibrosos. Y tenemos la capa ventricular, que va a estar localizada en el lado ventricular, es decir, hay un endotelio que da hacia la aurícula, esa es la capa esponjosa, y hay un endotelio que da hacia los ventrículos, y esa es la capa ventricular. Tiene un revestimiento endotelial, y esta capa en las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide, se continúa con las cuerdas tendinosas, las cuales están formadas por haces de fibras colágenas revestidas de endocardio. Es el mismo principio. Ahora vamos a ver los elementos del sistema cardionector o de conducción eléctrica. Entiéndase que el corazón puede generar fenómenos contráctiles de manera automática. Es decir, el corazón no necesita al sistema nervioso para comenzar a contraerse. Él es independiente del sistema nervioso, pero es regulado o modulado por el sistema nervioso autonómico, involuntario. Entonces, ¿dónde se origina que nuestro corazón tenga la capacidad de comenzar a contraerse de manera automática? Hay una serie de puntos o estaciones, centros de relevo, y hay una serie de vías entre esos centros. Entonces, estos centros más grandes los vamos a llamar nodos, y estos nodos son capaces de generar corriente, y esta corriente es transmitida a través de esta serie de canales o puentes o vías de conexión, pero a medida que la corriente se produce acá y se va propagando por estos canales, toda esa corriente llega por colaterales, por vías de comunicación como los discos intercalares, y pasa de estas células que son conductoras, miocardiocitos conductores, y se transmiten hacia miocardiocitos contráctiles. Es decir, por eso esos discos intercalares son esenciales, ¿no? Permiten que estas células que conducen electricidad, que van propagando iones entre sí, también las transmitan a las células contráctiles. Y primero tenemos ese fenómeno eléctrico, y luego va seguido de un fenómeno contráctil. Entonces,
Estas células que tienen la propiedad de comenzar ellas mismas a generar contracción en el corazón y que pueden estimular secundariamente a las otras células, son células que cuentan con una propiedad que se llama automatismo. Entonces, este primer punto, este primer centro que cuenta con esa propiedad de automatismo, se localiza en lo que sería nuestra aurícula derecha, en lo que es la desembocadura de la vena cava superior, y se va a llamar nodo sinusal o marcapasos fisiológicos, o también llamado bajo el epónimo de Kate-Flack. Entonces, este es nuestro primer nodo o marcapasos. Este es el que determina de manera fisiológica cuántas veces se contrae el corazón en un minuto, y por la modulación del sistema nervioso autónomo, qué tan rápido o lento se contrae este corazón. Entonces nos queda de esta manera. Estas células están ubicadas en el subepicardio. Entiéndase bien, subepicardio. ¿Ven lo importante de conocer la histología, no? Entonces, será ese el sitio de implantación de los marcapasos cuando, pues, es necesario, ¿no? Colocar un marcapasos a un determinado paciente. Por otra parte, vamos a tener que de este nodo sinusal, pues vamos a tener unos haces que se llaman haces internodales. Sale la corriente por todos estos cables, estos haces internodales, con destino hacia este segundo nodo, ¿no? Pero a medida que la corriente pasa por acá, estimula los miocardiocitos contráctiles de las aurículas, y primero hay una sístole auricular. Y una vez que llega la corriente a este nodo, se produce un retraso de la corriente porque este nodo queda en todo el centro de ese esqueleto fibroso. Y la corriente no puede pasar a través de el esqueleto fibroso. Ese esqueleto fibroso actúa como un aislante de la electricidad y hace que la corriente únicamente pase por acá y por este centro que se llama nodo aurículo-ventricular o atrioventricular o de Askoff-Tawara. Entonces produce un retraso de la conducción, esperando que se contraigan las aurículas, y una vez que termina su contracción, es decir, termina la sístole y pasan a diástole, ahora sí pasamos a que la información eléctrica llegue a mis ventrículos y haya una sístole ventricular. Entonces, primero hay sístole de las aurículas, se relajan. Para que eso ocurra, pues este marcapasos hace un retraso, y una vez que están relajadas, ahora sí se van a contraer los ventrículos. Entonces, esto está muy coordinado. A sístole de las aurículas, diástole de los ventrículos. Y a sístole de los ventrículos, diástole de las aurículas. Y todo eso es coordinado por nuestro sistema cardionector. Entonces, una vez que se ocurre ese retraso fisiológico en el nodo auriculoventricular, la información es llevada a través de este haz que se llama haz atrioventricular o haz de His, el famoso haz de His, que tiene ramas, ¿no? Una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, la rama izquierda de las de His, pues vemos que tiene muchas más ramificaciones que la derecha, ¿no? Y eso es porque nuestro ventrículo izquierdo, pues es el encargado de enviar de todo ese volumen sanguíneo a través de la aorta hacia la circulación sistémica, mientras que esta cámara, el ventrículo derecho, manda la sangre a la circulación pulmonar. Y finalmente, estas ramas de las de His terminan en el subendocardio de ambos ventrículos, formando las fibras de Purkinje, que ya las veíamos anteriormente. Este sería el cuadro sinóptico. Vemos las características de localización, la estructura, función y cómo se ven en el microscopio fotónico. Entonces, el nodo sinusal o marcapasos fisiológicos está subepicárdico.
Pero ya lo que es mi nodo auriculoventricular está subendocárdico. Las ramas de las de His van a estar también subendocárdicas y las fibras de Purkinje van a estar subendocárdicas. Entonces, lo único que tenemos subepicárdico es nuestro nodo sinusal. Y vean que son células musculares cardíacas modificadas para la generación de impulsos eléctricos y la conducción de los mismos. La célula de Purkinje pues tiene la particularidad que es la célula más voluminosa del corazón y es resistente a los procesos de hipoxia o isquemia tisular. Entonces, bueno, acá están las funciones que ya las mencionamos. Y desde el punto de vista del microscopio fotónico, me interesa que hagan énfasis en lo que son nuestras células de Purkinje. Vean que ellas tienen abundante glucógeno, son grandes, con núcleos esféricos. Las miofibrillas son pocas y están localizadas en la periferia de la célula. Y bueno, son de las más grandes, ¿no? En el corazón. Vamos a detallarlas en este momento. Tenemos nuestro miocardio, nuestro endocardio y esto es subendocardio. Miren la diferencia de color entre el miocardio y el subendocardio. Y vean, esta celulita es una célula muscular cardíaca contráctil versus esta, que es una célula de Purkinje. Miren el tamaño de esta célula comparada con esta. Entonces, hay diferencias, ¿no? En cuanto al color. Esta se ve más clara, esta es más oscurita, es más acidófila. Y eso es porque, vean que esta célula tiene el núcleo en el centro, un halo pálido, blanquecino yustanuclear, donde hay mucho glucógeno, y miren la parte periférica con los miofilamentos. Vamos a hacer mayor enfoque, mayor aumento. Vean los discos intercalares, esta célula también tiene discos intercalares, esta es la célula de Purkinje, que está en el subendocardio ventricular, y miren otros discos intercalares, y estos son miocardiocitos contráctiles. Mira el tamaño de esta célula comparado con esta. Y este es el halo donde se acumula el glucógeno. Ese glucógeno puede transformarse en glucosa que surte a las mitocondrias para que puedan producir ATP en procesos donde haya bajas de oxígeno, ¿no? O hipoxia tisular, como en el caso de los infartos cardíacos. Y bueno, acá con mayor aumento, mayor magnificación, la célula de Purkinje. Vean que se delimita muy bien. Bueno, esto ha sido todo por esta sesión de sistema cardiovascular, primera parte, con énfasis en corazón. Gracias a ustedes por la atención prestada. Hasta luego.